Buenos días, bienvenidos al análisis semanal de Forex de AK Trades para la semana del 7 de abril al 12 de abril. Esta semana, como todas las semanas, vamos a repasar un poco sobre cómo nos fue con algunas ideas de trading la semana pasada y ver algunas nuevas ideas de trading. Empezando con una de las ideas que estábamos conversando la semana pasada sobre la libra esterlina versus dólar americano. Estábamos conversando que ya habíamos visto un doble rechazo de una zona de resistencia que estaba bien marcada. El precio había realizado una caída y había retesteado, y queríamos que retesteara otra vez la zona de resistencia de 1.3242. Comentábamos esa semana que podían haber dos escenarios para entrar a este trade, bien sea fallos como realmente ocurrieron en esta zona de resistencia, o quizás una búsqueda más profunda, tratar de retestear esto y quizás hacer un triple techo, lo cual no ocurrió. Esto es un buen indicio y una debilidad en un doble techo seguido de un nuevo impulso que no es capaz ni siquiera de llegar a las zonas de máximos anteriores y luego una caída del precio. La semana pasada igual les comentábamos que el precio al estar por acá, una buena zona de entrada pudiera ser ya retestear otra vez esta zona, porque no debería tener fuerza para volver a subir. Una vez ya dentro de este trade, los que pudieron tomar este trade, observando nuestros videos, si no lo han hecho, pues, ¿dónde pudiéramos quizás incorporarnos a este trade a la baja? Que en mi opinión la idea sigue siendo válida, pues para incorporarnos serían en dos zonas. La primera zona sería quizás una baja agresiva, sería algo más o menos de esta manera, que el precio vulnerara estos lows, es decir, bajar un poco más, vulnerar estos lows, ese soporte lo convirtiera en resistencia y entrar de nuevo a la baja en el trade, o entrar por primera vez a los que no lo han hecho. En mi opinión, el trade a la baja sigue siendo, está activo, ¿no? Otra de las ideas que comentábamos la semana pasada era sobre la libra esterlina versus el yen japonés. Habíamos observado que el par había hecho un doble techo, estaba nuevamente en zonas de soporte y queríamos que el par reventara esa zona de soporte, retesteara para entrar claramente en un cambio de tendencia hacia la baja. Durante esta semana, la semana pasada, el par no hizo lo que esperábamos, por ende no entramos en este trade, no nos dio ningún indicio para entrar en venta en este trade, y el par tuvo un rally que hacia finales de la semana lo tumbaron un poco, pero estuvo un rally que casi llegó otra vez a zonas del doble techo, de zona de soporte de 1.4788, y luego tuvo una baja relativamente buena. Entonces, esta idea de trading, aunque es de la semana pasada, pero no entramos porque no nos dio ningún tipo de confirmación, no rompió los lows, sigue estando activa. En mi opinión, el sesgo sigue siendo hacia la baja, es decir, buscando operaciones de venta. Sí y solo si el precio vuelve a hacer lo que estábamos esperando o lo que queremos que haga, para que nos confirme la operación, lo cual sería igualmente ir a la baja, reventar ese soporte, retestear y entrar de nuevo a la baja. Si el precio, sobre todo al principio de la semana, baja con fuerza hacia zonas de soporte, sería un buen indicio de que el trade quizás se dé y sea exitoso. ¿Por qué? Porque si a principio de semana el precio va con violencia hacia zonas de soporte, e incluso antes de que sea superado, ya tenemos que estar pendientes para entrar al trade, porque ¿qué pasaría? Sería un doble techo con un impulso que no fue capaz de alcanzar
la misma zona. Por ende, sería una muestra clara de debilidad en el par. Y si este llega al soporte, ya empezamos a buscar claramente cortos. Una vez ese soporte sea vulnerado, buscamos el retesteo para entrar hacia la baja. Y también hablando sobre una idea que publicamos la semana pasada, como es el dólar de Nueva Zelanda versus el dólar canadiense. La semana pasada estábamos alrededor de esta zona. Cuando publicamos el video, comentábamos que queríamos quizás un retesteo de estos niveles, lo cual casi se dio. En este trade no entramos porque la reacción fue muy violenta. O sea, el trade se dio perfecto, pero fue muy violento. Entonces, casi ni siquiera llegó a la zona de resistencia que estábamos buscando, lo cual es un claro indicio de debilidad, y se fue hacia la baja completamente. Entonces, ¿cómo sería para entrar en este trade? Quisiéramos ver, habría dos zonas para entrar. Quisiéramos ver un pullback hacia zonas de 90.89, que el precio tuviera dificultades de superar esa zona, es decir, un pullback hacia esta zona y que el precio no pueda superarla para buscar entradas hacia la baja. O otra zona de entrada en corto también, si vemos que el precio simplemente vulnera fácilmente esta zona, otra zona de entrada en corto sería que el precio hiciera un pullback un poco más profundo hacia esta zona de 91.45, que es la zona previa. Queremos ver debilidad en esa zona para poder entrar en corto. ¿Cuáles serían los targets de esa operación? Pues estaremos buscando un movimiento con targets aproximados alrededor de esta zona clara de soporte que tenemos aquí, que sería alrededor de 89.49 como primer target. Y ahora conversando un poco de las ideas que son ya nuevas para esta semana, hablamos del crudo o el petróleo, que es un par que no hemos tradeado en las últimas semanas. Habíamos dicho algunas ideas de trades alcistas, los cuales se dieron bastante bien, y ya el precio tiene un rally bastante alargado. Yo en este activo, en el crudo, quiero observar si puedo entrar en corto, a pesar de que el rally últimamente ha sido hacia las zonas superiores, es decir, a la alza. Quiero buscar quizás trades en corto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que este movimiento a la alza ha sido bastante marcado, viene de una caída bastante fuerte, bastante dura, que ocurrió hacia finales del año pasado, hacia finales de octubre, donde el precio llegó a alcanzar zonas de $77 y cayó con bastante potencia y rapidez hacia zonas de $42. Entonces, esto pudiera ser quizás una corrección de todo este gran movimiento. Si observamos cómo se comportaron los volúmenes en toda esa caída importante a finales de año, ¿qué observamos? Pues el comportamiento de los volúmenes nos dice que si bien aquí hubo una acumulación de órdenes de venta, por ende el precio cayó hacia finales de octubre, luego esos mismos vendedores no fueron capaces de defender esa posición, y el precio con mucho menos volumen ha sido capaz de subir hacia zonas de $63. Y aquí está muy cerca de llegar a una zona técnica de que anteriormente fue resistencia, fue soporte, y ahora quizás se convierte en resistencia, y no es solo una área de resistencia solo viendo el comportamiento de las velas, sino que el perfil de volumen nos cuenta que esta es una de las últimas zonas de real defensa de precio. ¿Por qué? Porque si observamos entre la zona de $63 y la zona de 65 o $67,
casi no hubo volumen o interés. Es decir, todos los compradores que están metidos en esta venta y que todavía siguen metidos en esa venta, quizás quieran defender esa zona, ya que saben que si no defienden esa zona, pues el precio probablemente vaya a buscar otra vez los $70 con bastante facilidad. Entonces, es un trade de alto riesgo, pero con un riesgo-beneficio muy, muy, muy bueno, porque si observamos que esa debilidad que esperamos ver alrededor de 63.86, $64, si observamos que el precio nos hace algún tipo de estructura de cambio de tendencia, bien sea hombro, cabeza, hombro, o doble techo, o algún problema para pasar esto, pues el precio quizás pueda caer hasta zonas de $54. O sea, estamos hablando de una caída bastante importante. ¿Por qué hasta $54? Mi opinión. Pues porque el volumen de toda esta zona no es tan importante. Realmente el precio quizás vaya a buscar zonas, vaya a buscar de nuevo esta distribución de volumen antes de decidir qué hacer de nuevo. Entonces, por eso me gustaría buscar cortos si se observa algún tipo de debilidad alrededor de esa zona. Si por el contrario, el precio a comienzos de semana, a mitad de semana, logra superar de manera bastante categórica este nivel de precio, pues entonces ahí sí lo que estaríamos buscando sería pullback de nuevo hacia esa zona para montarnos en el largo de quizás una recuperación un poco más exitosa. Entonces, básicamente estamos hablando de una línea en la arena o una zona de decisión en donde el precio va a terminar de decidir qué hacer. En mi opinión, estoy buscando cortos, pero sí y solo si el precio me confirma esa entrada en corto. Si como les comentaba, si por el contrario el rompimiento es categórico, entonces estaríamos ya hablando de buscar pullback para montarnos en largo. Y para finalizar el día de hoy, hablaremos del par euro versus dólar australiano, que es un par que viene de una tendencia alcista bastante marcada desde marzo del año pasado, una tendencia alcista, y luego desde febrero del 2017 y hacia mayo del 2018 interrumpe ese camino alcista y se convierte simplemente en un activo de movimiento lateral en un rango bastante marcado. Mi sesgo de este trade es bajista porque luego de esa prolongada tendencia alcista, ese movimiento lateral probablemente me esté indicando que el mercado ya no tiene la misma fuerza para intentar seguir subiendo en este par. Y actualmente el precio, como observamos, ha tenido como un triple techo, es decir, toda esta zona ha tenido problemas para superarla en varias ocasiones. Y ya incluso en otro intento, aparentemente, ya ni siquiera es capaz de llegar a esa zona. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis para entrar en este trade en corto? Sería esperar que cuando el mercado abra, una limpieza de estos lows de alrededor de 55-51, luego un eventual pullback con fallos alrededor de zonas de 57-76 para luego entrar en corto. ¿Cuáles serían los targets para buscar en esta operación? Pues el primer target, si nos logramos montar en zonas de 57-67, el primer target sería alrededor de zonas de 52-65 para empezar a buscar como primer target. Y ya luego ahí evaluaríamos si seguir en el trade o quizás ya tomar profits completos. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, en @acatrades. Y quería finalizar el video agradeciéndole a las personas que nos invitaron de la Universidad del Rosario y la Universidad del CESA esta semana.
dimos un par de charlas sobre análisis técnico y estaremos de nuevo visitando la Universidad del Rosario este martes 9 de abril, hablando un poco más sobre indicadores técnicos, sobre análisis de volumen, y en mayo también tendremos una visita al CESA, donde estaremos compartiendo nuestros conocimientos anuales. Recuerden que si quieren aprender más sobre trading, nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a nuestro correo acatrading.10@gmail.com y con gusto contestaremos cualquier inquietud. Espero esta semana sea muy exitosa, llena de tips. Hasta luego.